A la angustia de la desaparición y la búsqueda, hoy Cecilia Flores sumó otro momento muy difícil. El velorio de su hijo Marco Antonio Sauceda Rocha, cuyos restos ella encontró sin ayuda de autoridad alguna. El velorio se realizó en la vivienda del activista ubicado en la comisaría de Bahía de Quino, Sonora. Sin embargo, Cecilia no puede parar. Ahora se mudará a Sinaloa para continuar con la búsqueda de Alejandro, su otro hijo, a quien desaparecieron en 2015. Al otro lado del país, madres buscadoras de Chiapas localizaron restos en la Reserva Ecológica Villa Allende, en la localidad de San Fernando. Llegaron a la zona gracias a una denuncia anónima, como sucede en estos casos. Denunciaron que el terreno pudo ser expuesto a altas temperaturas. En este lucha otra madre buscadora. Fue asesinada en Guanajuato. El cuerpo de Cecilia García Ramblas, integrante del colectivo Salamanca Unidos, buscando desaparecidos, fue localizado a 5 días de su secuestro. La mujer de 28 años buscaba a su hermano Miguel Ángel García Ramblas, cuyos restos fueron hallados el año pasado en los límites de los municipios de Irapuato y Silao. Buenas noches. Ahora vamos con Alejandro Acuye porque tenemos mucho de qué hablar. Ale, buenas noches. Renato, qué gusto verte como siempre, a pesar de tratarse de un tema tan difícil y tan doloroso para el país completo, Renato. Así es. Tenemos casos muy fuertes de desaparición de personas en este país. Pero si no fuera suficiente con la tragedia que tienen que vivir las personas que pierden a sus familiares, que no saben dónde están, ahora el gobierno hace un cambio para dificultarles el proceso en el registro de personas desaparecidas, Ale. A ver, yo creo que hay incluso un paso anterior al cambio para dificultar el registro y tiene que ver con la negación del gobierno sobre la situación de los desaparecidos. Esta mañana la presidenta salió con unas cifras que datan desde, me parece, 1925, sin aclarar que el 90% de los casos son a partir del año 2000. Y que de hecho el 56% de los casos de los desaparecidos vienen desde 2018. Es decir, tenemos una crisis mayúscula donde no solo el gobierno no quiere reconocer que hay una carencia de infraestructura y de atención sobre este tema, sino que además están queriendo, ahora sí que desaparecer a los desaparecidos. Porque cuando la presidenta dice que hay 49,000 casos de personas cuyos datos no están completos, eso no los aparece. Eso no hace que estas personas estén con sus familiares. Simplemente hace que el gobierno no los pueda registrar correctamente. No parece haber un vínculo entre las entidades que registran cuando se denuncia la desaparición de una persona y los familiares del desaparecido. Entonces, cuando dicen que muchos de los que aparecen como desaparecidos tienen actividades posteriores, uno se pregunta, ¿y por qué no le notifican al familiar de ese desaparecido? Entonces, es un sistema que está roto, Renato, es un sistema que está mal construido y ahorita pues hay un lado donde quieren hacer más complicado el registro para supuestamente hacerlo más completo, que está bien. Pero que nos diga el gobierno dónde está la inversión en un equipo para detección de ADN, porque hay 72,000 cadáveres en las morgues mexicanas que no están identificados y donde muy posiblemente parte de estos desaparecidos estén. Pero como no lo pueden revisar porque no tienen el equipo para revisar ADN y compararlo con lo que traen los familiares, no tienen manera de hacer un verdadero trabajo de encontrar a los desaparecidos, ni vivos ni muertos, Renato. Entonces, me parece que hay una deuda política y social grandísima y que sigue creciendo. Porque en la medida en que sea un tema tan incómodo para la presidenta o para el gobierno federal en general, pues las medidas de solución son marginales. El cambiar los métodos de registro
lo mejor te van a ayudar en formular las bases de datos, pero eso no corrige los errores anteriores. Guadalupe Chavira, que es una senadora, una mujer muy seria en el Senado de la República, hablaba de modificar la ley para que tomara menos de 72 horas iniciar la búsqueda. Eso va a ser fundamental. Lo que queremos saber es si alguien los va a buscar, Renato, porque me parece acá que hay mucho, ahora sí que se habla mucho de los desaparecidos, pero cuando tienen los grandes temas, como fue Teuchitlán, los tratan de evadir a toda costa y peor aún, el caso de Teuchitlán es muy simbólico, no solo por lo grave y lo doloroso de las imágenes, sino porque echaron a perder, igual que la casa del Chapo, toda la escena del crimen. No hubo manera de realmente tomar pistas, huellas o pruebas periciales para encontrar a los responsables. Es que ahí abordas también un punto muy importante, Ale, que es, no quieren meterse con los ministerios públicos. Una vez más, hacen un cambio reglamentario, incluso, bueno, vimos la reforma judicial, con los ministerios públicos no se van a meter por nada. Ellos pueden seguir maltratando a la gente, integrando más las averiguaciones previas, pero además también no capacitan a los primeros respondientes, no se sabe cómo atender una escena del crimen. Ya no digas que no tienen equipo, no capacitan a estas personas. ¿Por qué el gobierno todo en su conjunto le tendrá tanto miedo a los ministerios públicos? No, yo no creo que les tenga miedo. Hay aquí dos posibilidades, yo creo, Renato. Una es que no entiendan la verdadera función del Ministerio Público y en esta narrativa López Obradoresca de que toda la justicia dependía de la Suprema Corte, que ni siquiera es cierto porque el 80% de los casos se resuelven en el fuero común, en los juzgados del fuero común, pues no parecen tomar en cuenta, como bien dices, lo que tiene que hacer el Ministerio Público, que es el fiscal que tiene que conseguir las pruebas, integrar la carpeta para presentársela al juez. El juez toma una decisión sobre la carpeta que le presentan. Pero te voy a decir una cosa, un agravante. No los quieren tocar, no permiten que se les critique, pero tampoco están dispuestos a meterles un centavo. Porque cuando tú ves el presupuesto de la Procuraduría, bueno, de la Fiscalía General de la República o las fiscalías locales, salvo honrosas excepciones, por supuesto el caso de Querétaro, que tiene magníficos resultados, contrario a lo que todo el resto del país piensa, que no hay manera de resolver el problema en la justicia. Querétaro ha demostrado que sí se puede resolver con reformas y con inversión adecuada en los lugares adecuados. Pero si le sumas a que hay este miedo a que puedan encontrar a personas del Estado, llámese militares, policías o funcionarios públicos que puedan estar involucrados en las desapariciones, esto parece complicarle terriblemente la narrativa a Morena y por supuesto a la presidenta. Todavía hoy en la mañana volvió a repetir, no son los desaparecidos del Estado. Y es importante recordarle a la presidenta y al gobierno federal que el 68 ya pasó. Y que hoy, cuando nos dicen que no son los desaparecidos del Estado, el Estado es un corresponsable de estas desapariciones por su falta de actividad y de acción, como bien hemos dicho, no solo en prevención, sino en acción inmediata. Pero además hay casos, como vimos en Tamaulipas y como se ha visto en la frontera. Todavía en 2019 hay un caso emblemático de 40 mexicanos que fueron desaparecidos a manos de un grupo de militares de una unidad especializada entrenada en Estados Unidos que les llamaban los Marines mexicanos y que no se quieren atender. Es probable que estos individuos estén vinculados con el crimen organizado y que los últimos responsables sean los criminales. Pero si se disfrazan o usan etiquetas y credenciales de gobierno federal, perdón, Renato, me parece que el gobierno federal va a tener que responder, les guste o no, y aunque tengan la bandera del 68, la negación no los va a llevar a resolver el problema, sino solo a su agravamiento. Yo creo que es el gran pendiente y la gran deuda, en particular de esta presidenta que está queriendo hacer una intervención seria en materia de procuración de justicia y en materia, bueno, de procuración de justicia no, en materia, dejémoslo, policíaca,
y de persecución a criminales, pero no están atendiendo el tema de desaparecidos y es un dolor que va creciendo comunidad por comunidad en este país, Renato. Así es. Alejandra, como siempre, muchísimas gracias por tu análisis puntual, preciso y que nos pone el dedo en la llaga. Gracias, Alejandra. Durísimo hablar de esto antes de Semana Santa, mi querido Renato, pero pues es ahora sí que una de las cruces que este gobierno va a tener que cargar. En efecto, muchísimas gracias, Alejandra. Un abrazo como siempre. Abrazo.